En Perú empieza fundamentalmente a inicios de este siglo. Se reconocía ya desde el siglo pasado la posibilidad de hacer una pequeña minería o minería artesanal, pero con el aumento del precio de los minerales y sobre todo del oro, comenzó una extracción que pasó de ser artesanal a ilegal en términos de fundamentalmente no tener autorizaciones para poder funcionar y fundamentalmente también mecanismos extractivos que generaban un impacto ambiental bastante fuerte. El Estado lo que ha hecho frente a esta situación ha sido fundamentalmente desarrollar una especie de política criminal de dos frentes. Por un lado, intensificar la represión penal, criminalizando además con tipos específicos el delito de minería ilegal, financiamiento e incluso delitos de preparación a través de la anticipación de la tutela penal, que castiga todo el tema del tráfico de los insumos y de las maquinarias que ahora se están utilizando, porque ha pasado a ser de una minería artesanal pequeña a una minería ilegal de gran calado, ¿no? Donde se utilizan dragas y otros tipos de mecanismos de extracción ya potentes. Y por otro lado, además de esta política criminal represiva, por decirlo así, también procesos de formalización de la minería ilegal para convertirla en minería legal, sobre todo cuando se trata de pequeña minería. Y la razón de ser es que muchas de las personas que se dedican a la minería ilegal son pobladores, es decir, gente que vive en la zona, y por lo tanto generar una represión penal solamente a aquellos que hacen esa minería ilegal implicaría un conflicto social, porque estas personas son del lugar y además se han ido organizando ellos mismos a través de asociaciones y federaciones e incluso han adquirido un cierto peso político, ¿no? Ahora tienen incluso, financian partidos políticos o incluso políticos elegidos democráticamente que defienden abiertamente los intereses de los mineros ilegales, ¿no? Entonces es un problema muy complejo, ¿no? y que genera un problema no solamente de impacto ambiental, como se puede ver fácilmente, sino que además genera cinturones urbanos en los que existe prostitución, tráfico de drogas, y eso trae como consecuencia trata de personas, tráfico ilícito de drogas, y entonces mayores violaciones a los derechos humanos. ¿Dónde entran las empresas multinacionales? Porque esto parecería ser un problema más bien de comunidades o de personas que explotan ilegalmente el material, y es que se ha determinado que empresas formales comercializan, es decir, compran el oro obtenido ilegalmente por parte de estos mineros ilegales y luego pues de alguna forma lavan o blanquean ese oro y lo exportan pues a distintos países, ¿no? Entonces es importante en términos preventivos desarrollar protocolos para que estas empresas seleccionen a los proveedores del material adecuadamente, de forma tal que no se cuele el oro ilegal, sobre todo oro, pero también cualquier otro mineral, y también una responsabilidad de las empresas, además de la responsabilidad individual. En el Perú hace 4 años se aprobó una ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que incluye el lavado de activos y que evidentemente podría calzar perfectamente en estos casos, ¿no? Sí, en el caso de Venezuela hay que hacer un contexto de la condición extractiva de nuestro país. Digamos, la minería es subsidiaria a lo que es la explotación de hidrocarburos, específicamente la explotación de petróleo. Y esta es una historia que tiene 100 años, que se viene a profundizar en los últimos 20 años de nuestra historia política. Entonces el contexto es un contexto fundamentalmente de carácter extractivista. Éramos un país donde nos acostamos siendo un país agrícola y nos despertamos siendo un país rico en petróleo, y eso ha generado muchos problemas en cuanto a la asimilación de ese cambio desde el punto de vista estructural, es decir, desde el punto de vista del modelo económico y fundamentalmente desde el punto de vista cultural. La minería ilegal como tal, que es subsidiario del negocio hidrocarburífero y de hecho donde hoy se sitúa
la mayor concentración de minería ilegal en el país es precisamente en la región del sur del Orinoco, que es una zona que es parte, digamos, del escudo guayanés, que a su vez hace parte de la cuenca amazónica de Sudamérica. Es precisamente el corolario de un proceso de apertura hidrocarburífera que se hace en los últimos años, conocido como la plataforma del Tana, y que hoy en día se concreta y se manifiesta al trasluz de la crisis del petróleo y sobre todo de la crisis de los precios del petróleo. Se concreta, se materializa en la actividad minera. Entonces ese es un primer aspecto que hay que tener en cuenta, que es el contexto extractivista de nuestro país, que hoy en día tiene sus expresiones en lo que es la minería como parte de toda esta ofensiva o como parte de todo este deseo del Estado venezolano de seguir dependiendo de recursos extractivistas o del extractivismo. El segundo aspecto que es importante destacar es que en Venezuela en los últimos años se ha venido dando un proceso muy complejo de eso que llaman los economistas la economía subterránea, es decir, es un proceso en el cual las actividades comienzan siendo ilegales o ilícitas y luego pasan a ser actividades de carácter lícito, entre comillas, o de carácter legal. Es un poco la experiencia que ha habido con el tema de la minería ilegal. Comienza siendo minería ilegal, pero finalmente termina siendo minería legal. Hoy la expresión de eso en mi país es el llamado arco minero del Orinoco, que comenzó siendo minería a pequeña escala, fundamentalmente de carácter ilegal, no solamente con presencia de nacionales, sino fundamentalmente con la presencia de personas provenientes de países vecinos, los llamados, por ejemplo, garimpeiros, en el caso de los que venían de Brasil a hacer minería ilegal en nuestro país, y finalmente eso se concreta en una política gubernamental, que es la política de extracción minera, ya definida en un plan a partir del año 2016 y que hoy en día, incluso hasta hace unos 3 días atrás, el gobierno nacional plantea la necesidad de avanzar hasta el año 2025 en un proceso de extracción ilimitada de recursos auríferos, de recursos como coltán, rodio, zinc, en fin, la mayor parte de los recursos minerales que se encuentran en el sur del Orinoco y que el gobierno ya lo plantea, el Estado lo plantea ya como una política de captación y de obtención de renta y fundamentalmente de obtención y captación de recursos. Entonces, hay un contexto que es un contexto global que forma parte de lo que es la actividad extractiva del Estado venezolano desde principios del siglo XX y que se profundiza en lo que llevamos del siglo XXI, perdón, y sumado a ello entonces la actividad minera ilegal, pero ya ahora legalizada, como un plan de desarrollo concreto en una región muy rica en recursos auríferos, se convierte entonces en el corolario de esta política de extractivismo y de profundización del extractivismo que hipoteca recursos de carácter biológico y fundamentalmente riquezas de carácter biológico que se encuentran en estos lugares y sobre todo compromete lo que son territorios ancestrales y tradicionales de comunidades autóctonas, de comunidades indígenas, incluso de comunidades locales y campesinas que se ubican en esta zona de nuestro país. En cuanto a los minerales, en primer lugar, ¿se trata de una minería a pequeña escala, más artesanal, en ambos casos en Perú y en Venezuela, en donde se sufre más violentamente esta consecuencia de la minería ilegal? Y puesto que en los últimos años se está poniendo el foco en las cadenas de suministro de los llamados minerales 3TG, estaño, tantalio, tungsteno y oro, ¿hay algún mineral más fuera de eso que esté creando un problema ahora mismo en la extracción
conversación, lo digo porque como se está poniendo el foco sobre esos minerales, pero no sobre otros, no sé si hay alguno que se queda fuera de ese abanico, y en realidad también... Bueno, en el caso peruano, efectivamente, como lo comenté anteriormente, esta minería artesanal es una minería que es de pequeña escala. Incluso estaba regulada como una forma de minería legal, con incluso requisitos administrativos más flexibles, pero como lo comenté, el alza del valor de los precios de los minerales, fundamentalmente el oro, que es lo que en mi país existe, hay unas minas muy importantes en la zona de Cajamarca, convirtió esa minería artesanal en una minería ya de gran escala, ¿no? Y por lo tanto ya comenzaron a utilizarse dragas, mecanismos, pozas y evidentemente todos los insumos, mercurio necesarios para poder hacer la extracción. De otros minerales en los que se esté practicando la minería ilegal en mi país, al menos a gran escala, no, es fundamentalmente oro. Hay problemas con el cobre, el Perú exporta el 2% mundial del cobre y ha habido hace poco una paralización de la mina Las Bambas, que es la mina más importante del país, pero este es un problema con la minería formal, con una minera que es una minera china, MMG, que es la que explota este mineral y que los pobladores sienten que no, digamos, son compensados suficientemente por todo el impacto ambiental que eso produce. Sí, en el caso de Venezuela, además de los minerales que has mencionado, hay que destacar dos minerales que son claves también en toda esta ofensiva que hay de extracción de minerales al sur del Orinoco. Uno es el uranio, está presente también, y el otro es el rodio, que se utiliza hoy en día para la biotecnología, y la presencia de coltán. Entonces son, además del oro, que es por supuesto el principal recurso que se está explotando, existen estos otros minerales que también son importantes por todos los efectos a nivel ambiental, pero sobre todo también a nivel cultural que se está generando en la zona. Otro aspecto que es importante destacar es que es una minería a gran escala y a cielo abierto. Sin embargo, se inicia bajo la figura de una minería ilegal a pequeña escala que en los estudios que hemos hecho y en los procesos de acompañamiento que hemos hecho con comunidades locales, nos hemos dado cuenta que esa minería a pequeña escala, fundamentalmente, y de carácter ilegal, se inicia como una fase de exploración, a lo que posteriormente va a ser la concesión que se le va a entregar a una empresa minera ya mucho más grande y con intereses mucho más concretos. Entonces, es un proceso muy sui generis que está aconteciendo en nuestro país. Nos hemos encontrado, por ejemplo, en zonas de la Amazonía venezolana, donde pequeños mineros practican la minería ilegal a pequeña escala, con el apoyo de grupos irregulares desmovilizados de países vecinos, pero que posteriormente al encontrarse algún tipo de mineral o de recurso aurífero en la zona, entonces se avanza a la fase ya no de exploración, sino propiamente de explotación, donde empresas, grandes empresas, no solamente empresas chinas, empresas rusas, sino que hay empresas canadienses, empresas europeas también ahí presentes, reciben la concesión para allí entonces avanzar hacia la fase de explotación de la misma. ¿Y cuáles son las violaciones más frecuentes a derechos humanos que se asocian a esta minería ilegal? Bueno, en el caso del Perú, sin duda, tienes en primer lugar una afectación a la propia ubicación de los pueblos y también lugares que se consideran como que tienen cierto valor histórico sagrado, ¿no? Sobre todo en las comunidades andinas,
y también en la zona de la selva, que es la zona más afectada, que es toda la zona de Madre de Dios, donde existe un lugar que se conoce como La Pampa, que se encuentra completamente devastado por la minería ilegal y es la principal actividad económica de todo ese departamento del Perú. A diferencia de Venezuela, en el Perú los procesos de formalización han fracasado y entonces la minería ilegal, lejos de detenerse o formalizarse, se ha expandido y se ha convertido en una minería de gran escala. Y eso significa, además de lo que he mencionado de afectación a los derechos de las comunidades campesinas y nativas y del medio ambiente, también la configuración de ciertas organizaciones criminales que traen como consecuencia para los mineros campamentos donde se realizan trata de personas, porque esos mineros necesitan, necesitan entre comillas, requieren, ¿no? Servicios sexuales, prostitución y todo lo demás, y entonces hay personas que se dedican precisamente a proveer a los mineros a través de trata de personas, trayendo, digamos, personas en situaciones de vulnerabilidad de otras zonas del país para explotarlas sexualmente en esos lugares, ¿no? Además, hay temas que no es directamente con lavado de activos, con derechos humanos, pero también hay un gran desarrollo del lavado de activos. Digamos, de alguna forma, eso termina convirtiéndose como el viejo oeste, ¿no? Como en la época de la fiebre del oro, donde todo es posible, donde todo vale, y donde lo que manda es fundamentalmente la extracción del mineral, ¿no? Entonces, el impacto que produce en los derechos humanos es, digamos, bastante importante y no hemos conseguido resolverlo. Bueno, estamos hablando del ecosistema amazónico y de la Amazonía, donde están las mayores fuentes de agua dulce del mundo y donde está la mayor concentración del recurso bosque, con todo el rol y el papel que juega el bosque en la regulación de la temperatura del planeta. Obviamente la minería ilegal o convertida en minería legal, como querramos, en el caso nuestro específico de nuestro país, evidentemente el primer impacto es al ecosistema amazónico, desde el punto de vista ambiental, con todos los efectos que eso implica. El segundo impacto ya es propiamente a una región muy frágil, como es la región del escudo guayanés, que hace parte del ecosistema amazónico, de la totalidad del ecosistema amazónico, por el conjunto de monumentos naturales, de áreas bajo régimen de administración especial que se encuentran en esa zona. La mayor concentración de parques nacionales y de monumentos naturales en Venezuela se encuentran al sur del Orinoco. Y ello coincide a su vez con la mayor concentración de pueblos y comunidades indígenas que existen en nuestro país. De manera entonces que el impacto es doble, es un impacto por supuesto de carácter ambiental, pero también es un impacto profundamente de carácter sociocultural. La afectación de las tierras y territorios que han venido ocupando de manera ancestral nuestras comunidades indígenas están completamente impactadas por esta forma de minería de carácter ilegal. Además del proceso de relajamiento o de relajación de las normas ambientales en nuestro país, un país que era vanguardia en la consideración de las áreas bajo régimen de administración especial. Prácticamente la mitad del país había sido declarado como un país con áreas bajo régimen de administración especial. Hoy en día, con los efectos de la minería, prácticamente desaparece la norma, desaparecen todas las figuras de protección que existían en esta región de Venezuela. Y los derechos que fueron incorporados a las comunidades indígenas en el año de 1999, con la Constitución de 1999, pues prácticamente hoy también quedan en entredicho al trasluz de esta iniciativa del Estado venezolano de buscar recursos accesorios al petróleo, en este caso a través de la explotación de la minería, para mejorar lo que son sus arcas y lo que es la economía nacional del Estado, pero sin prever el enorme impacto
que ello está teniendo, sobre todo, no solamente en las generaciones presentes, sino el impacto que va a tener también en las generaciones futuras. Particular mención debo hacer al Parque Nacional Canaima o Canaimó, como se diría en lengua aborigen, del pueblo Pemón, que es uno de los grupos indígenas más importantes que están ubicados allí, donde está, seguramente ustedes deben de haber escuchado hablar, el Salto Ángel, el salto más alto y largo del mundo. Pues este salto, que es un monumento natural y que a su vez es un monumento sagrado en lo que es toda la cosmovisión del pueblo indígena Pemón, pues hoy en día está bajo acecho, bajo amenaza, con esta minería de carácter ilegal. Es decir, que hay un patrimonio común de la humanidad, que es el Parque Nacional Canaima, que está comprometido precisamente por esta actividad ilícita como es la minería. ¿Y el papel que juegan las empresas multinacionales en esta minería ilegal? He entendido que, por ejemplo, utilizan como avanzadilla la exploración para luego explotar a minería a gran escala las minas. ¿De qué países son las principales multinacionales que operan? Bueno, en el caso del Perú, por ejemplo, se ha llegado a determinar un caso muy importante, una exportación de aproximadamente 600 toneladas de oro a Estados Unidos, a una empresa ubicada en Florida, e incluso se ha iniciado un proceso penal contra los 3 ciudadanos que estaban involucrados en la importación de este oro obtenido ilegalmente, y se consiguió la detención del principal acopiador del oro ilegal en el Perú, un señor llamado Pedro Pérez, pero le decían Peter Ferrari por los carros que manejaba, y que ya el Perú a fines del año pasado ha aceptado la extradición para que sea juzgado por el tribunal en Florida, en Estados Unidos. Esto es el caso más sonado, por decirlo así, ¿no? Y además el volumen de oro involucrado es alto. Pero más allá de estos casos, creo que en el país todavía existe bastante impunidad, es decir, hay mucha minería ilegal disfrazada de minería artesanal y que sobre todo ha podido meterse en el ámbito político, ¿no? Y entonces se ha conseguido de alguna forma neutralizar los mecanismos de persecución que el Estado ha desarrollado en los diversos planos, incluido el penal, a través pues, de estos políticos que a través de paros, movilizaciones y exigencias sociales pues, consiguen finalmente mesas de diálogo, concertaciones, y que bueno, quede un poco todo esto en impunidad, ¿no? Entonces es necesario trabajar. Es un tema complejo, es un tema social complejo. Creo que no es simplemente un tema de hacer el derecho penal más eficiente o hacer la persecución penal más efectiva, sino que creo que es darle la base de conciencia social a las propias comunidades afectadas por la minería ilegal. Porque como le dije, muchos de las comunidades forman parte del negocio de la minería ilegal, sea porque ellos la practican, sean porque ellos son, digamos, trabajadores de estas minerías ilegales. Y entonces, la conflictividad social no la hay. Sí la hay con la minería formal, ¿no? Que además que puede tener sus problemas, que puede tener muchas críticas, que puede violar derechos humanos, pero que por lo menos tiene estándares mayores de respeto al medio ambiente y tiene que obtener licencias sociales y tiene que seguir todo un conjunto de procedimientos y de trámites administrativos para poder funcionar, ¿no? Entonces, hay un tema que solucionar ahí. Yo creo que las comunidades necesitan evidentemente ser mejor compensadas. Ven que evidentemente las empresas mineras formales obtienen muchos beneficios. No se sienten suficientemente compensadas. Creo que deberían existir mecanismos, no sé, algún tipo de participación en utilidades, algo ingenioso que les permita a ellos sentirse también parte de este negocio y además controlarlo en términos de impacto sobre su vida diaria, ¿no? Mientras no resolvamos este tema sociológico, yo creo que el derecho penal va a ser un derecho penal simbólico, ¿no? o un derecho penal de coger a uno de chivo expiatorio y ponerle los 30 años
de los otros 20 que no puede sancionar, ¿no? Entonces al final el problema no lo soluciona, ¿no? Inconsulto, con los efectos devastadores desde el punto de vista ambiental para la región. El gobierno declara la apertura minera en esta región, donde participan 150 empresas. 150 empresas que van desde empresas de maletín, empresas fantasmas, pasando por funcionarios del Estado que crean sus propias empresas para participar de este saqueo y, por supuesto, también con la presencia de empresas de carácter transnacional. Algunas empresas que ya se les había expropiado, una empresa canadiense particularmente que había sido expropiada y que en un litigio internacional a la cual lleva esa empresa a Venezuela, como forma de pago, el país le vuelve a entregar la concesión. Entonces, estamos hablando de una presencia importante de no solamente empresas de los países aliados al Estado venezolano, como son empresas chinas, bielorrusas, sudafricanas, rusas, sino que estamos hablando, por ejemplo, de empresas suizas, estamos hablando de empresas canadienses, estamos hablando también de empresas americanas que están presentes en una región que sigue siendo muy frágil para una actividad de esta naturaleza por las características medioambientales y culturales que tiene esta región. Nosotros hemos dicho que el país avanza con esta entrega que se hace del sur del Orinoco bajo esta política del arco minero del Orinoco, primero al norte del Orinoco con lo que se llamó la plataforma del Tana, que fue fundamentalmente para la explotación de hidrocarburos, y luego en esta segunda fase extractiva de entrega del sur del Orinoco para lo que sería la explotación de minerales, estamos avanzando, si me permiten el término, a una suerte de res nullización del sur del país, es decir, una suerte de res nullius, donde prácticamente el Estado venezolano, en una suerte de alianza con factores internos y con factores externos, pues intenta subastar lo que es una región muy rica en recursos minerales, pero fundamentalmente una región muy rica en recursos biológicos y con una enorme diversidad cultural. De manera que estamos en una encrucijada nada fácil, muy compleja, y que obviamente coincidimos con la opinión de Percy en cuanto a que quizás lo que tengamos nosotros que tomar del derecho penal, así como han habido aportes importantes del derecho penal en lo que es la evolución precisamente de la aplicación de las penas y sobre todo de la evolución del derecho, de un derecho individual a un derecho de carácter ya más general o colectivo o de un interés de carácter general, es profundizar en el principio del indubio pro natura, el principio de precaución que fue recogido en la Declaración de Principios de la Cumbre de Río del año de 1992, o incluso yendo un poco más allá, como lo ha hecho ya la legislación ecuatoriana, donde se habla incluso de un indubio pro indígena. Es decir, en caso de duda hay que proteger las culturas, en caso de duda hay que proteger al medio ambiente. Y junto a las medidas penales, se están promoviendo desde el gobierno, desde otros ámbitos, medidas de diligencia debida, como por ejemplo las que aparecen en la guía de la OCDE o en las recomendaciones de Naciones Unidas, las directrices. ¿Se están promoviendo este tipo de...? Sí. En el Perú se ha venido ya implementando toda la lógica del cumplimiento, de los sistemas de cumplimiento normativo, y las empresas mineras han sido declaradas o incluidas en la lista de sujetos obligados
a desarrollar un sistema de prevención y detección del lavado de activos. Y la minería ilegal es uno de los delitos previos, incluso que cualifica la pena por lavado de activos. Es decir, si uno comete lavado de activos con ganancias procedentes del robo, pues las penas pueden llegar hasta 12 años, pero si es de minería ilegal pueden llegar hasta 25 años. Las empresas están evidentemente, desde hace tiempo las transnacionales, por las propias exigencias de sus, digamos, de sus matrices, han empezado a desarrollar los sistemas de cumplimiento ya a nivel regional, pero ahora ya la legislación peruana establece la obligación de implementar estos sistemas. Y además se ha creado una ley de responsabilidad que se llama administrativa, pero que en realidad es penal, o sea, muy a la italiana, que dice que es administrativa, pero la impone un juez penal en un proceso penal por un delito. Sanciona también a la persona jurídica por los delitos, incluido el lavado de activos, a no ser que con anterioridad al delito haya implementado un sistema de cumplimiento normativo, ¿no? Y esos sistemas de cumplimiento normativo tienen unos estándares obligatorios. Lamentablemente todavía en la legislación no se establecen como requisitos de esos, en la legislación nuestra se llama sistemas de prevención de delitos, no se establece aún todavía el control de terceras partes como un componente obligatorio. Y entonces eso puede ser que los sistemas de cumplimiento normativo alcancen los requisitos legales sin incluir el control, por ejemplo, de los insumos que reciben las empresas comercializadoras o las empresas que fabrican con material minero determinados productos, ¿no? Eso sin duda están en los manuales o están en las estándares o recomendaciones internacionales, pero no está incluido en la ley peruana obligatoriamente como un requisito para que el sistema de cumplimiento normativo pueda generar la exoneración de responsabilidad penal o administrativa, nominalmente, de la persona jurídica, ¿no? Entonces creo que en ese punto todavía falta trabajar legalmente la exigencia de control de terceras partes y sobre todo políticas con los proveedores, específicamente en el tema de las empresas mineras. Bueno, en principio, sobre todo la normativa ambiental en mi país es muy exigente, pero evidentemente el derecho consagrado en la norma o los principios que están contenidos en ella quedan en un segundo plano frente a lo que es la iniciativa del Estado de aperturar la región para buscar fuentes alternativas al petróleo a objeto de poder paliar la crisis económica que existe en el país. De manera que hay un interés económico que está finalmente por encima del interés normativo, del interés jurídico, de exigencia a las empresas, por ejemplo, de la necesidad de estudios de impacto ambiental y fundamentalmente de estudios de impacto sociocultural. Pero es que el propio decreto del año 2016, a través del cual el Estado venezolano declara la apertura de la zona como una zona para la explotación minera, fue un decreto que no tuvo consulta alguna, donde no hubo participación de las comunidades locales, comunidades campesinas e indígenas, que son las primeras afectadas por esta actividad, ni tampoco hubo estudios de impacto socioambiental. En el caso de las empresas, el Estado ha sido muy tenue en la exigencia sobre estos estudios de impacto. Incluso encontramos algunas empresas que han estado en Centroamérica y que tienen una trayectoria muy negra en cuanto al respeto a los derechos humanos, que hoy en día están presentes en el arco minero del Orinoco. Los estándares que pudieran ser exigibles en sus países, en los lugares de origen de estas empresas, prácticamente son completamente relajados en países como el nuestro, a pesar, insisto, de una legislación importante. Incluso el derecho a un ambiente sano como un derecho fundamental está reconocido en nuestra Constitución, en el artículo 127 de la Constitución.
el artículo 128 da cuenta de la necesidad de establecer un plan de ordenamiento incluso como un derecho fundamental, con la participación de comunidades locales, pero sobre todo con la definición de variables de carácter ecológico al momento de establecer un plan de ordenamiento. En eso sigue siendo una tarea pendiente de nuestro país. Fundamentalmente encontramos iniciativas de comunidades locales, comunidades indígenas, quienes desde sus propias realidades comunitarias son las que vienen haciendo exigencias de protocolos, de códigos de conducta, de acuerdo a sus usos y costumbres, para que esas empresas que están presentes en sus territorios al menos respeten lo que es la cosmovisión y lo que es la existencia de ciertas áreas protegidas, que son fundamentalmente también sitios sagrados. Entonces, más bien la iniciativa es de carácter local, a nivel comunitario, utilizando estas herramientas que incluso el propio derecho internacional concede, pero que lamentablemente pasa de manera directa por el Estado y fundamentalmente es apropiada en este caso por los sujetos de derecho, en este caso las comunidades de carácter local. Hay experiencias muy interesantes de comunidades indígenas que utilizando los derechos que les son reconocidos tanto en la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas del año 2007, ratificada por mi país en ese mismo año, o en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, ratificada por mi país en el año 2001, sobre la base de esos estándares que están contenidos en esos instrumentos jurídicos internacionales, tanto de derecho duro como de soft law, en el caso de la declaración, ha habido una suerte de conversión de esos principios a lo que son exigencias que vienen haciéndose de acuerdo a sus propios usos y de acuerdo a sus propias realidades de carácter local. Pero insisto, sigue siendo un asunto, un tema pendiente en Venezuela. Y ya para finalizar, ¿qué pasos creen que se debe dar o en qué dirección se debe avanzar para conseguir una solución a este problema de la minería ilegal? Bueno, yo creo que los procesos de formalización pueden funcionar con los grupos pequeños, con las pequeñas minerías que se desarrolla por los pobladores del lugar. Yo creo que eso es importante impulsarlo. Ha fracasado, es decir, empezó el 2012 primero con el gobierno de Ollanta Humala y con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016. Ambos procesos de formalización no han dado los resultados que se pretendían alcanzar. Creo que debe existir un proceso de formalización mucho más inclusivo, transparente, mucho más cercano a los propios mineros y sobre todo a las comunidades. Y puede ser también darle alternativas a las comunidades a la minería ilegal, es decir, una minería formal que le deje los beneficios económicos que la minería ilegal les deja, sin afectar el medio ambiente y respetando todo otro conjunto de derechos humanos como el propio patrimonio cultural, histórico, etcétera, etcétera. Pero hay otro sector de minería ilegal que no es una minería ilegal vinculada, digamos, necesariamente a la comunidad, sino que son ya estas organizaciones criminales que en realidad lo que buscan es rentabilizar al máximo y a gran escala la minería, fundamentalmente la extractiva del oro. Pues ahí el gobierno ha tomado un conjunto de medidas de interdicción. Por ejemplo, hay un decreto de urgencia que permite llegar al lugar con la policía y el fiscal, decomisar inmediatamente todos los instrumentos que se utilizan y destruirlos inmediatamente ahí sin necesidad de tener ninguna resolución judicial, ¿no? Entonces, de esa forma se anula por lo menos durante un tiempo el desarrollo de la actividad minera ilegal cuando es esta minería a gran escala. Reforzar evidentemente el tema de las terceras partes, es decir, generar una especie de cláusula o de legislación de aislamiento, de forma tal que para estas organizaciones criminales, que al final lo que importa es el dinero,
no les resulte beneficioso la explotación en la medida en que no van a tener forma de comercializarlo, dado que las distintas empresas con las que podría establecer algún tipo de comercio, pues están, digamos, yo diría, no amenazadas, pero por lo menos sí con unas fuertes sanciones penales y con unos mecanismos de control tanto al interior de la empresa, a través de los sistemas de cumplimiento normativo, pero también a través de los órganos de supervisión de la minería, como es el Ministerio de Energía y Minas, que es el encargado de supervisar la correcta explotación, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que trabajar en todos estos planos y tratar distinta la minería informal de los pobladores, de la minería de organizaciones criminales, que claro, que evidentemente también hay que eliminar, y creo que de manera mucho más urgente, ¿no? Hay un economista venezolano que a mediados del siglo XX, vista la vorágine del tema petrolero en nuestro país y de todas las implicaciones que eso ha tenido, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, sino fundamentalmente desde el punto de vista cultural, habló en su momento de sembrar el petróleo, es decir, de poner la energía fósil en función de otras fuentes de energía, pero sobre todo de un modelo civilizatorio, de un modelo económico que no dependiese exclusivamente de los recursos hidrocarburíferos. Ya visualizando un poco lo que podría significar para nuestro país depender exclusivamente del petróleo, con crisis sin precedentes como la que estamos padeciendo en la actualidad. Nosotros en algunas iniciativas con comunidades locales y fundamentalmente con comunidades indígenas hemos hablado de sembrar la minería. Muchas comunidades nativas han sido empujados a la actividad minera ilegal porque no hay otra fuente. Muchos de ellos fueron operadores turísticos, por ejemplo, cuando el turismo, sobre todo en la región de la Amazonía o del sur del Orinoco, era muy importante para las comunidades locales. Un país con un 44% del territorio nacional declarado como área bajo régimen de administración especial, bajo sus distintas figuras, es un país perfectamente que puede vivir de los servicios ambientales. Entonces, la siembra de la minería tiene un poco la idea de establecer un tiempo y un límite a esa actividad minera ilegal a la cual han sido empujadas algunas comunidades y que desde los propios recursos que genera la minería o la actividad minera, pues comenzar también entonces a pensar en la posibilidad de trascender el modelo extractivista. Esas son iniciativas de carácter local que pensamos son importantes seguir incentivando porque es un mecanismo de respuesta desde abajo, desde las propias comunidades, a lo que es una política extractivista definida desde arriba, es decir, definida desde el Estado. Entonces, eso es como que iniciativas que se están mostrando, que requieren de mucho apoyo, que requieren de ser visibilizadas, no solamente a nivel nacional, sino fundamentalmente a nivel internacional, a través de la creación también de redes, sobre todo en los países de origen de esas empresas mineras que están haciendo minería a gran escala en nuestro país, pero sobre todo también se requiere de hacer inventario de los conflictos socioambientales y socioculturales que está arrojando esta actividad y de observatorios que puedan hacerle también un seguimiento
con el apoyo de instituciones, por ejemplo, académicas, con grupos de estudio que puedan también hacerle seguimiento a lo que son este tipo de actividades que tienen un enorme impacto en comunidades de carácter local. Yo creo que se trata aquí de establecer alianzas, de la posibilidad de construir también acuerdos, códigos de buena conducta. Hay experiencias interesantes en Venezuela en el pasado con empresas petroleras, empresas escandinavas, específicamente con Statoil, que es una empresa noruega, la cual ha sido de las pocas empresas transnacionales que establecieron códigos de conductas con comunidades locales por el impacto que la actividad hidrocarburífera podía generar en esas comunidades. Entonces pensamos que esto es factible extrapolarlo al ámbito ya minero y establecer un seguimiento mucho más de cerca a lo que es la actividad, sobre todo de estas grandes empresas que están presentes en el arco minero del Orinoco. Muchas gracias A ustedes. Gracias. Gracias.